Amén. Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Estamos contentos? Amén. Excelente manera de empezar, hermanos. Recibamos la palabra de Dios con esa mansedumbre. En esta noche, perdóneme, esta mañana, vamos a leer una vez más el pasaje que se lecturó al principio, Romanos 8, verso 28. Bien, este texto es uno de los textos que también son muy conocidos. Dice la palabra de Dios ahí, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Bien, este pasaje en realidad nos está diciendo que todos nosotros hemos sido llamados por Dios, pero hay un proceso de Dios. Y precisamente quiero hablarte en esta mañana de un Dios de procesos. Cuando estaba preparando un poquito, leyendo la palabra de Dios, recordaba en una ocasión esos tiempos escolares, ya casi a fin de año, llegó una profesora al colegio y esa profesora nos iba a enseñar a hacer huertos. Entonces, como en la parte de atrás del colegio había una gran extensión de terreno, a nuestros salones le dieron unas ciertas parcelas para que podamos allí plantar pues las cosas que la profesora nos daba, ¿no? Las semillas, etcétera. La cuestión es de que la tierra era bien fea, pedregosa, con bastante tierra así, bien polvorienta. Así que nosotros tuvimos que trabajar la tierra. Un día la profesora nos dijo, tienen que traer sus picos, sus lampas, rastrillos. Y así, estábamos yendo cada viernes así a mover la tierra, a preparar la tierra. La profesora trajo abono, limpiamos el terreno, lavamos la tierra. La cuestión es de que cuando ya parecía que estaba todo listo, la profesora nos dice, les voy a entregar unas semillas y ustedes tienen que ser responsables de esta semilla. Ya nos dio la teoría de cómo que se planta, tipo de abonos y todas esas cositas. Pero la cuestión es de que mis amigos plantaron, yo también planté, pero a mí me dieron, junto con una amiga que éramos compañeras, nos dieron unas semillas de frijoles. Entonces plantamos los frijolitos y teníamos que regarlas. La cuestión es de que como nosotros estábamos bastante apurados con mi amiga, nosotros nos quedábamos después de clases, que nosotros estudiamos en el tiempo del horario de la mañana. Entonces nos quedábamos para la tardecita, mientras todos se iban normal, nos quedábamos a la tardecita. Y lo que nosotros hacíamos era regar el doble a nuestra parcela, porque nosotros decíamos, si regamos más, van a crecer más rápido. La cuestión es que anegamos toda nuestra parcela pensando de que nuestras plantitas iban a crecer. La cuestión es que terminamos malográndolo en realidad. A la siguiente semana la profesora revisa las parcelas y la única parcela que estaba totalmente horrible y no crecía nada era mi parcela junto con la de mi amiga. Entonces nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Porque ya llega el momento en que la profesora va a poner las notas. Y dijimos, hay que ahora echarle bastante abono, porque tenemos las otras parcelitas ya estaban creciendo, ya poquitas, diferentes hortalizas crecían, pero la nuestra nada. Entonces con mi amiga, mi amiga Lucha, la decíamos la Popis, ella me decía, vamos a echarle abono, vamos a echarle abono. Y trajimos abono y abonamos nuestra parcelita, pero la cuestión es de que no crecía. Entonces llegaba ya la temporada, digo, el tiempo para que ponga nota la profesora. Entonces mi amiga me dice, Juan Carlos, ¿te quedas? Porque tenemos que hacer algo. Y ella me dice, mira, vamos a hacer esto. O bien robamos plantitas de los demás, o si no, destruimos todo, porque no podemos quedarnos con mala nota. Esa tarde nos quedamos y entramos ahí al huerto y nuestras plantitas estaban así, habían crecido y eran nada más cositas blanquitas. Y yo decía, pero ¿por qué no crece más? ¿Por qué los demás ya están grandes? Y yo le digo, Poppy, vamos a arreglar esto. Entonces vamos a meter más abono adentro, así que tenemos que sacar las plantas. Y empezamos a meter las palas para ver qué es lo que pasaba, por qué no crecían. La cuestión es que en ese proceso que hicimos,
terminamos malogrando las plantitas, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque muchas veces nosotros queremos resultados, queremos ver, sí, resultados, pero lo que no respetamos o a veces no apreciamos son los procesos. Y Dios es un Dios de procesos. A veces queremos nosotros que nuestros hermanos, que la iglesia, meterlos, por ejemplo, en un curso y que terminen el curso, salgan con el diploma y salgan ya preparaditos para poder enfrentar lo que es la vida cristiana. Pero podrán tener el conocimiento, podrán tener el manejo de la Biblia, podrán ser muy intuitivos en cuanto a entender la palabra de Dios, pero les faltaría algo y es el proceso. Ahora, este pasaje de Romanos 8, verso 28, me agrada lo que dice la traducción actual. Les leo, dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Amén. Ahora, este verso nos está diciendo precisamente de que Dios ha preparado todas las cosas, las buenas, las malas, las que nos son satisfactorias, las que nos traen alegría, pero también y sobre todo aquellas circunstancias que a veces como que nos traen dolor, nos traen pesar y precisamente no queremos vivir esos procesos. Sin embargo, la Biblia dice, ese es el plan de Dios para tu vida. Amén. Es decir, ese es el proceso de Dios para tu vida. Y precisamente estando pensando en esto, y ya que estábamos entrando en este año en una coyuntura bastante difícil, y me interesó mucho estudiar acerca de este libro de Josué. Y quisiera, hermanos, que vayan a Josué capítulo 1, verso 1 y verso 2, aunque es un pasaje que también ya lo hemos lecturado en otras ocasiones. El libro de Josué es un libro bastante fácil de leer porque es un libro histórico, es decir, tú vas de una escena a otra escena, es como ir de una película, en escena tras escena. No es como un libro tan difícil, por ejemplo, sea Levítico, sea Números, donde hay una interminable genealogía que a veces no capta nuestra atención. Pero el libro de Josué es un libro en realidad sencillo de leer. Y este libro nos va a narrar precisamente a un pueblo que estaba atravesando uno de los momentos más difíciles. ¿Qué había pasado con el pueblo? Nosotros recordamos, el pueblo había perdido a su gran líder. Amén. Es decir, Moisés ya no estaba con ellos. Yo les decía en una ocasión de que Moisés era un líder bastante peculiar. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia del único que se dice que habló cara a cara con Dios fue Moisés. Es decir, él subía a los montes, empezaban los truenos, empezaba a descender la nube espesa. Como la palabra de Dios nos enseña, el Shekinah, la presencia de Dios, ¿no? Y Moisés se quedaba allí en el monte y por varias veces pasó temporadas así de ayuno. Ahora, ese líder ya no estaba y el pueblo estaba muy triste, estaba muy acongojado y obviamente ellos en su corazón se preguntaban, ¿y ahora qué haremos? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a hacer? Porque ¿quién conversaba con Dios? Era Moisés. Moisés conversaba con Dios y cuando terminaba de conversar con Dios, sencillamente bajaba y empezaba a ordenar las cosas, daba las leyes, empezaba a aconsejar y todos confiaban en Moisés, pero sucedió de que Moisés ya no estaba, o sea, ya no iba a estar. Y el pueblo estaba en esa disyuntiva de ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos? ¿Continuamos? ¿Quién nos va a guiar? Y fue en esos momentos en que Dios le habla a un hombre, ¿no? Ahí está en Josué 1, verso 1 y verso 2, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les he dado, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios escogió a Josué? O sea, no era el único hombre en Israel. Es más, ahí había otro hombre destacado también, Caleb. Caleb también conocía lo que era la guerra. También era un hombre respetado en Israel. ¿Por qué Dios no escogió a Caleb? ¿Por qué Dios no se acercó a Caleb? ¿O por qué no dijo tú, Josué y Caleb, ya me dieron antes un buen testimonio, ahora ustedes se van a encargar de llevar a mi pueblo a la tierra prometida? O sea, ¿por qué Josué?
¿Por qué no cualquier otro nombre en Israel? Y una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es de que Josué, precisamente Josué, porque él había sido procesado por Dios. Es decir, Dios había tratado con Josué ya mucho antes de que él estaba allí, de repente arrodillado, de repente, a lo mejor llorando, también preguntándose él, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Llegó la voz de Dios y le dijo, Josué, levántate, levántate porque tienen que cruzar ese río. Ahora, Josué, a lo largo de su trayectoria, de su vida, él fue procesado por Dios. Y una de las cosas que a nosotros no nos agrada a veces son los procesos, porque no lo entendemos. A veces estamos pasando ciertas circunstancias y no es que Dios te diga, oye, por ejemplo, María, vas a estar 2 meses en una temporada difícil, ¿no? Tu proceso se llama tal. Si Dios fuera así, a lo mejor podríamos sobrepasar esas temporadas, pero lo que hace Dios es sencillamente te mete en ciertas circunstancias para fortalecer tu fe, para poner más fuerte tu fe. Es más, cuando las cosas se ponen difíciles en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo es darle más temple a tu fe. Y una de las cosas que hizo Dios con Josué era que ya antes de recibir la orden de levántate, ya Dios lo había preparado. O sea, ya Dios le había procesado, ya Dios había hecho con Josué a través de otras temporadas, a través de otras circunstancias, ya Dios le había estado enseñando a Josué. Y esa es una de las cosas que quisiera que podamos en esta mañana poder apreciar las temporadas de Dios o los procesos de Dios. Y quiero que vayas al libro de Josué, capítulo 24, verso 29. Yo ya le decía en una ocasión, usted aproveche la palabra de Dios, a lo mejor apuntando lo que el Señor nos enseña. Como yo les decía, nuestra mente es bien frágil, olvidamos muchas cosas. Decimos un ratito amén a algo que Dios nos habla, pero en el transcurso del día o de la semana ya eso se esfumó. Josué capítulo 24, verso 29 dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿A los cuántos años murió Josué? A los 110 años. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron en el desierto ahí dando vueltas? ¿Se recuerdan? 40 años. 110 menos 40, ¿cuántos? 70 años. Se dice de que el libro de Josué, la temporada de todo el libro de Josué, los estudiosos dicen que ha sido un aproximado de 25 años, desde que Josué se levantó y ayudó a Israel a cruzar el Jordán. Es un periodo de 25 años. Si tenemos 70 años menos 25, ¿cuánto nos queda? 45 años. O sea, a los 45 años, Josué salió de Egipto. Es decir, él nació en Egipto. Él conoció lo que era la esclavitud. Él nació y corrió y jugó como un niño esclavo. Él creció no teniendo todas las cosas, sino solamente aquellas que le permitían los egipcios. Josué era el niño que salía y muchas veces no veía a su papá porque su papá tenía que hacer ladrillos o su papá tenía que estar trabajando en el campo o haciendo muchas cosas propio de gente que era esclava. Josué creció en medio de la pobreza. Josué creció en medio de esas promesas de un hombre anciano, el padre de la fe, que les decía acerca de que Dios les había prometido, ¿verdad? Una tierra prometida. Y Josué escuchaba eso, pero la cuestión es que cuando él despertaba por las mañanas, siendo niño, siendo adolescente, siendo joven, él no veía eso. Él solamente conocía promesas, pero lo que conocía en realidad era el trabajo duro, era el trabajo de un esclavo. Es más, Josué nunca pensó a lo mejor ser un hombre libre. A lo mejor pensó tener familia, pero tener niños que también sean esclavos. Pensó a lo mejor tener un terrenito por ahí que también los egipcios les daban, pero al final ni siquiera les pertenecería a ellos. Ellos siempre serían esclavos. Una de las cosas que Dios preparó a Josué
era precisamente eso. En esa escuela de Egipto aprendió, hermanos, de que la vida en realidad es dura a veces. O sea, quisiéramos que la vida sea algo sencillo, quisiéramos que esas promesas de Dios de que siempre te irá bien, de que voy a estar contigo, nos exima del dolor, nos exima del sufrimiento, nos exima de la escasez, nos exima de la pobreza, nos exima de las enfermedades, pero la cuestión es de que no es así. O sea, Dios nos va a enseñar por medio de esas circunstancias adversas que no nos agradan. Pero te digo algo, Dios te está preparando para algo. ¿Cuándo dicen amén? Ahora, en Egipto, hermanos, Josué no solamente aprendió acerca de la vida dura, sino que también aprendió de que hay personas que son crueles. Hay personas que no son buenas. Imagínate, hermanos, que los egipcios, a quien ellos querían, ellos podían castigar, ellos podían desaparecer. Eso era la condición de un esclavo, de un pueblo esclavo en Egipto. Ahora, nosotros también, a lo mejor no tienes jefes que sean de tu agrado, a lo mejor tienes una vecina, un amigo que a lo mejor te saca canas blancas y de todos los colores. La cuestión es que Dios está usando eso para preparar tu corazón. Una hermana, y es cierto, una hermana allá en Caraballo, esta hermana varias veces ha discutido con una vecina, porque es una vecina un poco especial. En realidad ella barre y todo lo que barre siempre lo empuja a la hermana, o sea, siempre es así. Todo lo que pasa allí, las cositas de los perros, la basurita, todo siempre lo junta allí. Un día la hermana dice que se enojó tanto porque toda la basura lo puso en la puerta y la hermana fue a reclamar y la otra señora más bien le insulta y la cuestión es de que no es solamente con la hermana sino con el barrio. Ahora, y la hermana me decía, ¿qué hago, pastor? O sea, ¿qué hago? Y yo le decía, ¿puedes mudarte a otro lugar? No, ese es el único terreno que tengo. O sea, ¿y puedes hacer que tu vecina desaparezca? No, pastor, no puedo hacer eso. Entonces, lo que te toca es, tienes que aguantar. O sea, ¿qué vas a hacer? Tienes que soportar. O sea, si las personas que nos rodearan siempre serían agradables, estaría muy bien, sí. Pero Dios nos va a juntar con personas que son difíciles. ¿Por qué? Porque Él va a edificar nuestro carácter. Amén. Pero hermano, miren, no solamente Josué pasó por un tiempo en Egipto donde conoció los tiempos difíciles. Seguramente usted ha conocido temporadas así también que son difíciles. Temporadas, por ejemplo, cuando no hay trabajo y uno sale a buscar el trabajo, toca las puertas, pregunta por aquí, por allá, se acerca a conocidos y la cuestión es de que le dicen no hay trabajo o vuelve otro día. O a lo mejor si has estudiado, repartes tu currículum por todos lados. La cuestión es que nunca llega esa llamada donde te dicen tienes que acercarte, tenemos un trabajito para ti. Y uno llega a la casa y no hay que compartir, no hay que ofrecer, no hay que dar. Y uno dice, qué difícil momento. Ahora, esas temporadas, no las consideres como algo negativo, sino son los procesos que Dios va a usar ¿para qué? Para edificar tu fe. Amén. Y quiero que vayan también al libro de Éxodo, capítulo 17, verso 8 al verso 14. Éxodo 17, verso 8 al 14. Josué no solamente aprendió en Egipto, sino que también aprendió por medio de los amalecitas. Voy a leer este pasaje. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así que hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol.
Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Verso 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Bien, ahora Josué lo vemos aprendiendo, ya no en Egipto, sino ahora ya estaban rumbo a la tierra prometida, pero se iban a encontrar con un pueblo muy hostil, los amalecitas. Ahora, cuando los hebreos salieron de Egipto, ellos salieron como expertos, labradores, constructores de ladrillos, pero ellos no tenían ninguna experiencia en la guerra, ninguna experiencia en las batallas y en las luchas. Es decir, los hebreos eran un pueblo fácil de conquistar, era un pueblo que en Egipto no habían experimentado ni habían aprendido todas esas cuestiones de estrategias y de la guerra. Entonces cuando salieron y estaban rumbo hacia la tierra prometida, este pueblo de los amalecitas se propone destruir a Israel. Entonces Moisés tiene un plan y Moisés le dice precisamente a Josué, y le dice: Josué, tú vas a ser el encargado, tú vas a dirigir la batalla, mientras yo voy a estar en la cumbre del monte y voy a estar intercediendo por ustedes. Ahora, Josué no se rehusó, Josué no negó eso, asumió el cargo y llevó al pueblo de Israel a la batalla. La cuestión es, como nosotros leemos en la palabra de Dios, cuando Moisés estaba en la cumbre con la vara así levantada, el pueblo de Dios estaba prevaleciendo y venciendo. Pero obviamente Moisés se cansaba y bajaba los brazos. Y cuando bajaban los brazos, los amalecitas más bien retomaban fuerzas y pareciera que estaban venciendo a los israelitas. La cuestión es de que Moisés volvía a levantar, se cansaba, y ahí estaba Aarón y otro hombre llamado Hur que lo sostenían ahí sus brazos. La cuestión es de que ¿qué aprendió Josué entonces en esto? Porque Dios, recuerden, Él estaba preparando a Josué. Porque Josué iba a ser posteriormente, iba a ser llamado para poder cruzar un río y enfrentarse a gigantes y enfrentarse a otros pueblos de mayor, un pueblo numeroso y un pueblo demasiado violento. Ahora, Dios estaba preparando a Josué. Entonces, ¿qué aprendió a Josué en esta temporada? Primeramente, Josué aprendió que la victoria no proviene de la estrategia. Ellos no tenían estrategia. Ellos no tenían el conocimiento suficiente de un pueblo aguerrido. Ellos tenían que aprender a confiar en Dios en medio de las dificultades. Y eso fue lo que Josué aprendió precisamente en esta escuela, juntamente con esta guerra con los amalecitas. Hermanos, igualmente Dios hará con nosotros. Obviamente hoy nosotros no cargamos una espada, no llevamos flechas ni lanzas. Tampoco sentimos balas que atraviesan pues el aire junto a nosotros. No explotan bombas a nuestro alrededor. Pero cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas en diferentes campos. Ahora, la cuestión es de que a veces nos hemos sentido a lo mejor derrotados. ¿Y cuántas veces hemos venido y dicho: Señor, perdóname, lo volví a hacer, no puedo con esto, estoy peleando con esto, pero siempre en lo mismo? ¿Y cuántas veces Dios nos ha vuelto a levantar, pero volvemos a lo mismo? ¿Por qué? Porque son nuestras batallas continuas, son nuestras luchas diarias, pero hay algo que tenemos que aprender. Tenemos que saber de que no es con nuestra fuerza, dice la palabra de Dios, amén. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra estrategia, no es con cuán buen preparados estamos. Es, la palabra de Dios dice, por medio del Espíritu Santo, amén. Dile que está a tu costado: confía en Dios. Quiero leerte Salmos 20, verso 6, dice: David cantaba y decía: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, y lo oirá desde sus santos cielos con la paciencia o con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Por qué él cantaba? Porque David, hermano, no confiaba en su poderoso ejército. Él era un gran estratega. Él era en realidad un hombre de guerra. Pero cuando se enfrentaba con los enemigos, él decía, ¿de qué valen los caballos? ¿De qué valen las espadas? ¿De qué valen las flechas? ¿De qué valen los escudos? Nuestra confianza, decía David, está en el Dios Todopoderoso. Amén. Y si tú estás enfrentando cualquier batalla, sea familiar, sea financiera, o una batalla interna que a lo mejor te cuesta vencer. A veces uno dice, yo tengo un carácter pero bien terrible, o nadie me aguanta. Y a lo mejor tú mismo te das cuenta que más ofendes a las personas. Ahora la cuestión es de que no vas a poder vencer en tus propias fuerzas. Necesitamos confiar en nuestro Dios. Amén. Pero otra de las cosas que aprendió precisamente Josué en esta guerra contra Amalek, aprendió que también como líderes solamente hay algo que puede prevalecer sobre todas las circunstancias, y es precisamente que tenemos que aprender a orar, a interceder. Amén. Hermanos, miren, muchas cosas podemos hacer. Podemos hacer un bonito programa de todo, o sea, podemos hacer muchas cosas. Y luego llevar al Señor y decir, mira, Señor, aquí son los planes, bendice estos planes. Pero a lo mejor Dios no tiene la intención de cumplir o hacer ninguna de ellas. Porque a lo mejor Dios tiene otros planes. Y Dios tiene otros propósitos. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son esos planes de Dios? Porque nuestros corazones se mueven en diferentes direcciones. Yo quiero esto, tú quieres esto, tú a lo mejor quieres otra cosa. Y entre todos escogemos lo que mejor nos puede parecer. Pero si nosotros vamos a Dios y preguntamos a Dios, intercedemos y le decimos, Señor, ¿cómo vencemos esto? ¿Cómo hacemos en esta batalla? Dice la palabra de Dios que Moisés estaba orando, él estaba intercediendo. Cuando él se cansaba, él bajaba los brazos. Y cuando bajaba los brazos, lo que había era derrota. Cada uno de los líderes, es más, no solamente los líderes, todos necesitamos aprender a orar y a depender de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero una de las cosas que también aprendió Josué en esta temporada está en el verso 14, y quisiera que esto sí lo puedan también tomar como algo para ustedes, en realidad todo, pero esto de una manera especial. El verso 14 de Éxodo 17 que hemos leído dice, y Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. ¿Saben lo que le estaba diciendo Dios a Moisés? Le estaba diciendo, Moisés, ten un diario, le dijo. O sea, escribe lo que yo estoy haciendo. Escribe lo que yo te estoy enseñando. Escribe las experiencias que estás experimentando. Y saben una cosa, por eso yo le decía hace un momento, muchas de las cosas que ya Dios te ha enseñado, a veces no las tienes presente. ¿Por qué? Porque precisamente no tienes la costumbre de apuntar lo que Dios te enseña. Un buen hábito es, hermanos, que tengas un cuaderno y apuntes lo que Dios te enseña. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo tengo unos cuadernos, pero la vez pasada agarraba un cuaderno del 2012, por ejemplo, y yo decía, esto escrito, porque empezaba a escribir cosas que aprendí, qué es lo que enseñé, o qué temporada estuve viviendo, o en un mensaje que había escuchado, lo había apuntado, pero de pronto empezaba a ver por fechas, mira esto escrito y esto y lo otro, y habían cosas que yo ya ni recordaba. ¿Saben qué? Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú escribe un libro para memoria. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer. Amén. Que cada uno de ustedes puedan tener un cuaderno de apuntes. ¿Cuántos lo quieren hacer o lo van a hacer? Espero. Nadie dice amén, pero espero. Al final te va a servir de verdad. Te va a servir muchísimo. Hermanos, a veces, por ejemplo, yo estoy en la combi
Y a veces no estoy escuchando música o me pongo un poquito de música, pero abro mi cuaderno y empiezo a leer el cuaderno y empiezo a orar lo que yo había apuntado. Empiezo a orar y veo otras hojas y a lo mejor recuerdo alguna nota, ¿no? Tal hermano, esto, estaba pasando por esto. Y empiezo a buscar esos momentos y me pongo a orar por estas personas. Y a veces nada más el trayecto de ida o de vuelta es nada más orar por lo que yo había apuntado. ¿Y cuántas veces nosotros desaprovechamos nuestros tiempos, cierto? Es decir, estamos en el carro o estamos en cualquier circunstancia, pero estamos pensando en muchas cosas cuando puedes enfocarte en algo que te va a bendecir a ti. Quiero que vayan al libro de Éxodo capítulo 32, verso 15. Hay algo que también Josué aprendió a los pies de una montaña. Josué aprendió algo así cuando él estaba a los pies de un gran monte, de una montaña. Josué 32, verso 15 al verso 20. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, miren lo que dijo Josué. Josué dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Pero Moisés responde, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, es voz de cantar oigo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Qué había pasado con Moisés? Estaba 40 días y 40 noches obviamente en el monte. Y en el monte estaba Moisés experimentando la gloria de Dios, 40 días. O sea, Josué miraba a la cumbre y miraba esos rayos que despedía el Señor. Miraba esa nube espesa. O sea, miraba eso y ¿saben algo? Josué era el único que estaba allí al pie del monte porque todos estaban en el campamento. Y Josué, como la Biblia dice, servidor de Moisés, lo único que estaba haciendo era eso, esperar que baje Moisés. Él no estaba allí en el campamento ocupado de sus cosas. Él estaba esperando allí a que Moisés pueda bajar precisamente con la ley de Dios. Ahora, qué difícil es esperar a veces, ¿cierto? O sea, es difícil esperar. A lo mejor estamos orando por algo o estás orando por una circunstancia y llevas años incluso orando. Y pareciera como que Dios no te quiere responder o Dios se está demorando. Pero imagínate a Josué. Josué esperando 40 días y él no sentía lo que Moisés estaba sintiendo. Él no estaba experimentando esa gloria que había allí arriba. Josué esperando allí abajo, esperando también el momento en que Dios tenga para él mismo. Amén. Pero sucedió algo en esos 40 días cuando Moisés baja ya alegre con las tablas para enseñarle al pueblo. De pronto se escucha bulla en el pueblo. El campamento estaba como en un desorden y Josué escucha toda esa bulla y Josué le dice a Moisés, Moisés, escucho voces de guerra, parece que hay batalla abajo. Pero Moisés escucha atentamente y le dice, no es voces de batalla, no son voces de guerra. Escucha bien, Josué, más bien lo que yo oigo es cantos. Algo que aprendió o que Moisés le estaba enseñando a Josué era aprender a discernir, aprender a no moverse necesariamente por lo que escucho o por lo que yo puedo ver. Y muchas veces, hermanos, ha habido circunstancias en las que las personas se mueven por emociones o ciertos pareceres. En una ocasión
había un pastor. Este pastor, hermanos, salió por la calle y justamente se paró al lado de un poste. Estaba parado en un poste, estaba como 15 minutos parado allí al lado de un poste. Pero el pastor no se dio cuenta que ahí a su espalda había un edificio y en luces de neón ahí decía hostal. Pero el pastor estaba parado allí y el pastor ni cuenta se daba que ahí decía hostal. De pronto por allí pasaron dos hermanitas. Y dos hermanitas a eso de las 6 de la tarde, ¿no? Cuando ya se hace un poco ya más oscuro. Y las hermanas dicen, pastor, ¿qué hace el pastor allí en un hostal? ¿Por qué el pastor está allí? Y las hermanas se esconden y quieren ver qué es lo que pasa, cuál es el suceso. Y por allí, avanzan las horas. Luego se acerca una señora con una maleta. Al ver al pastor, la señora deja la maleta y va corriendo al pastor junto al poste. Y el pastor también la ve y se abrazan. Y las hermanitas, ya lo tenemos. Ya vemos lo que ha hecho el pastor. Y junto a un hostal, segurito estos van a entrar. ¡Qué degenerado!, ¿no? Las hermanas no esperaron más. Tomaron la fotito, todo, y rumbo a la iglesia. Y en la iglesia convocaron a los líderes, mostraron la foto y dijeron, hermanos, ha acontecido algo y queremos decirle esto. Y al pastor lo hemos visto infraganti, tenemos la foto, tenemos la prueba. Hermanos, y nuestro pastor está mal, es un adúltero. El pastor ni por aquí, hermanos. Esa misma noche llamaron al pastor. El pastor llega a la iglesia, los hermanos están allí enfurecidos, porque obviamente había pruebas, pues por lo menos a prueba de un abrazo. El pastor entra y se sorprende, y hermanos, ¿por qué me han convocado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y le empiezan allí a decir, pastor, ¿cómo es posible que usted nos enseña la palabra y mira la doble vida que está viviendo? El pastor totalmente impresionado. No sabía qué decir y más bien dijo, ¿quién les ha traído esa foto? Quiero saber. Y dijeron estas dos hermanitas, ¿no? Y las hermanas, sí, nosotros hemos visto, usted se ha abrazado y ya no queríamos ver más, segurito usted ha entrado con esa mujer. Y el pastor le dice a los hermanos, sí, yo he estado a las 6 de la tarde, he estado junto a ese poste. Sí, también sabía que allí decía hostal. ¿Sí? Y estuve esperando una señora, sí, también es cierto. Pero les voy a contar. La señora es mi hermana, ella viene de viaje. El único lugar de referencia era ese letrero en neón. El abrazo que yo le he dado a esa señora es porque es mi hermana. De allí nos hemos ido a mi casa. ¿Saben, hermanos? A veces nos dejamos llevar también por ciertos pareceres, ¿no? O sea, he visto, segurito esto es. Y muchas veces manchamos honras y manoseamos los nombres. He visto al pastor, he visto a la hermana. Esa hermana es una tal por cual. Esas cosas, hermanos, lo hacen personas que en realidad son inmaduras, sí. Pero no se deben de hacer. Josué estaba en esa línea. Él escuchaba bulla y él decía, es guerra. Moisés, tenemos que ir a pelear. Pero Moisés le dijo, no, escucha bien. Lo que yo oigo más bien son cantos. Josué estaba aprendiendo a no dejarse llevar por lo que escuchaba, no dejarse llevar por lo que veía, sino por cosas que realmente sean fehacientes. Amén. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Al respecto, la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 5:19, esto nada más como un agregado, una enseñanza agregado. 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano, cuando la palabra de Dios habla de anciano, está hablando de un pastor. O sea, un anciano, o en otras ocasiones se le llama obispo,
O también, sencillamente, pastor, está hablando de alguien que está dirigiendo una congregación o está dirigiendo un conjunto de congregaciones. La cuestión es que está asumiendo un papel pastoral. Y el apóstol Pablo dice contra un anciano, es decir, contra un pastor, o también contra un líder, con alguien que está tomando una posición de liderazgo. La Biblia dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amén. Es decir, cualquier persona puede venir y puede decir, sí, yo he visto, o sí, yo he escuchado. Hermanos, ¿y cuántas iglesias así no se han dividido? ¿O cuántas iglesias no han sido partidas y otros han sacado provecho? Sencillamente, ¿por qué? Porque se dejan de llevar por chismes. ¿Cuántos líderes han sido incluso disciplinados? Nada más, ¿por qué? Porque se creyeron a los chismes, y los chismes no tienen ningún fundamento. Y el apóstol Pablo dice, cuando tú hables de personas que estén asumiendo un liderazgo, tú tienes que, dice la Biblia, admitir acusación sí, pero mínimo 2 o 3 testigos. Y no son cualquier testigo. Son personas que obviamente tienen buena reputación, tienen buen testimonio, tienen obviamente una vida de iglesia y obviamente tienen el temor de Dios. Amén. Lo mismo, hermanos, cuando escuchamos esas bullas que a veces hay alrededor. Los chismes, hermanos, son, como dice Proverbios, los chismes son un bocado suave y son un bocado dulce. Es rico el chisme. ¿A cuánto le gusta el chisme? No nos gusta, pero a lo mejor antes sí nos gustaba. Los chismes. Es como en verano te comes un helado, ¿cierto? Te lo comes, pero te queda ese sabor y tú quieres más, ¿no? Y tú quieres comer más, porque es rico. Y el chisme es así. Cuéntame más. ¿Qué más? Tú cuéntame nomás, yo soy una tumba, cuéntame nomás. Y empezamos nosotros ¿a qué? A participar de eso. Y no sabemos cuánto dolor o cuánto malestar estamos causando al cuerpo de Cristo si ponemos atención a esas cosas. Amén. Entonces, para terminar, quiero que vayan al libro de Números, capítulo 14, verso 8. Números capítulo 14, verso 8. Bien, dice allí, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Este último episodio, Josué también estaba siendo preparado. Moisés había designado a 12 líderes, 12 príncipes de cada tribu y les había dicho, ustedes van a entrar a la tierra prometida y van a hacer de espías, es decir, cuéntenos o tráiganos el reporte de cómo es esa tierra que Jehová nos ha dicho que es una tierra de bendición, una tierra donde fluye leche y miel. Tráiganos el reporte. Y estos 12 líderes entraron a la tierra prometida y empezaron a ver las casas grandes y empezaron a traer los frutos, tanto así que tenían que cargarlas, ¿no? Que cargarlas, porque los frutos eran abundantes y eran grandes en realidad. Es decir, incluso la tierra era una tierra muy buena, tanto así que la promesa es tierra que fluye leche y miel. Es decir, donde los pastos son tan numerosos y tan agradables que no va a haber problema en cuanto a la alimentación de tu ganado. Es decir, vas a tener, en esos tiempos no se vendía, no había moneda, todo era trueque. Así que tenían que haber un buen ganado, una buena tierra que produzca buena leche por parte del ganado. Y a esa tierra les estaba llevando Dios.
Y venían los espías, vinieron a dar el reporte y 10 de ellos dijeron, sí, la tierra que Dios nos quiere dar es la mejor tierra que hemos visto. Es tierra que efectivamente fluye leche y miel. Es una tierra donde hay frutos gigantes. Es una tierra donde no vamos a padecer como padecíamos en Egipto. Es más, el desierto nada más será un recuerdo. El lugar donde Dios nos está llevando es la mejor tierra. Eso hubiese sido un buen reporte. Pero los 10 líderes dijeron, aunque es una tierra de bendición, esa tierra tiene gigantes. Y nosotros al lado de estas personas, nosotros pareceríamos unas langostas. Es decir, estos 10 príncipes trajeron un reporte totalmente negativo. Y le preguntaron ahora a Josué, y Josué dijo juntamente con Caleb, sí, la tierra donde hemos entrado es una tierra de bendición, ahí está la muestra, los frutos. Sí, hay gigantes, pero Josué también añadió algo. Y dijo, pero nosotros a esos gigantes no los comeremos como pan. Y eso es fe, amén. Ahora, ¿qué aprendió Josué de esto? Josué aprendió de que no necesariamente lo que dice la multitud es la voluntad de Dios. De que no necesariamente lo que hacia donde van todas las personas es hacia donde Dios quiere que tú vayas. Que las personas pueden tener muchas opiniones, pero tú tienes que mantenerte en aquello que sabes que es lo correcto, en aquello que sabes que es cierto. Amén. Y para terminar, recordemos que Josué estaba allí llorando juntamente con el pueblo y de pronto viene esa voz, ¿no? Y le dice, Josué, levántate. ¿Y sabe por qué Josué, Dios en varias ocasiones le dice esfuérzate y sé valiente? Porque en realidad, hermano, yo entiendo de que Josué no quería asumir el liderazgo. Y no quería, a lo mejor, porque nadie le tenía que contar a Josué cómo era Israel. Él los había conocido desde Egipto hasta ese momento. Josué sabía que el pueblo de Israel era un pueblo terco y era un pueblo que olvidaba a Dios fácilmente. El pueblo de Israel, hermanos, cuando algo faltaba, todos iban a la tienda de Moisés a gritar y todos iban allí a reclamar. Es decir, Josué decía, yo no quiero esos problemas. Yo no quiero esos problemas. Cuando faltaba pan, querían, hermanos, apedrear a Moisés. Cuando faltaba la carne, querían, hermanos, volverse nuevamente a Egipto. Y como Josué había visto eso, Josué, cuando Dios le dice, Josué, ahora levántate porque vas a ser tú el que los va a conducir. Josué, obviamente, hermano, decía en su corazón, no, yo no voy, yo no quiero hacerlo. Pero ¿saben algo, hermanos? Aunque Josué, muy en el fondo, no quería, el único que estaba preparado por Dios para ello era Josué, y Dios ya lo había preparado. Cada uno de nosotros tiene una asignación de parte de Dios. Y para que tú puedas cumplir esa asignación, Dios te va a hacer pasar también por procesos. No todos, hermanos, a lo mejor vamos a ocupar un espacio en un púlpito. Pero allá donde Dios te pone, Dios te ha asignado en ese lugar. Allá en tu trabajo. O haciendo de maestro o de maestra. O tocando un bombo. O abriendo la puerta. O barriendo el templo. O dando la bienvenida a los hermanos. Pensamos que para brillar hay que estar adelante. Pensamos que eso es lo mejor de Dios.
Pero Dios te va a preparar a ti para el lugar donde Dios quiere que tú estés. Y en ese lugar tienes que brillar, no mirando las otras luces, sino haciendo solamente aquello para lo cual Dios ya te está preparando. Amén. Pero todos tienen una asignación. La cuestión es, ¿estás tú asumiendo lo que Dios te está dando? ¿Estás tú asumiendo todo ese tiempo de preparación que Dios te ha dado? Una de las preguntas fijas delante de Dios, obviamente no va a ser cuánto lograste ahorrar o cuánto tienes tú en tu cuenta de ahorros o cuántos negocios abriste o cuántas casas compraste o cuántos carros adquiriste. Te aseguro que eso no van a ser preguntas arriba. Pero una de las cosas que sí te va a preguntar es: yo te di unos talentos, yo te di una asignación, yo te di una capacidad que otros hubieran querido. ¿Lo asumiste? ¿Lo usaste? Cada dolor, cada cicatriz que tenemos nosotros en el alma, lo único que ha hecho es prepararnos. Y cuando Dios te diga, en cualquier momento, te diga: levántate, levántate, cruza tu Jordán y vive para mí. Cuando te digan a ti, o digan allí, ¿no? Necesitamos maestros. Y tú sabes que en realidad tú eres uno de ellos. Entonces tú tienes que levantarte. Cuando a lo mejor no haya quien abra las puertas o nadie barre la iglesia, total decimos: eso no es mi encargo. Yo soy cantante, yo soy maestro. El día que vengas a orar y encuentres papelitos por allí, lo mejor que puedes hacer es límpialas. Porque lo que Dios ve siempre, hermanos, antes de enaltecerte, es ver cuán humilde tú eres. Si tú haces lo que tienes que hacer, Dios abrirá las puertas para que puedas hacer lo que Dios tiene preparado para tu vida. Amén. Quiero que se pongan de pie en esta mañana. Y vamos a orar y vas a decirle al Señor: dile: Señor, a lo mejor yo no sé para qué me has preparado. Has tenido problemas y a lo mejor los has tratado solamente como circunstancias adversas, pero no has visto que fue el proceso de Dios. O a lo mejor estás pasando, sí, por una temporada difícil y no entiendes y dices a lo mejor: ¿cómo quisiera salir de esto? No pidas eso. Dile: Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta temporada? Porque si no aprendes ahora, necesariamente vas a volver a pasar por ello. Porque lo más importante para Dios que tu comodidad es que Él pueda forjar tu carácter. Es por eso que vienen los momentos que nos procesan. Padre Dios, te queremos dar las gracias en esta mañana. Hoy estamos aquí, Señor, pero no sabemos para qué tú nos has preparado. Josué, Señor, aprendió a lo largo de su vida, Señor, hasta que un día, aunque él mismo no se sentía capacitado, y a lo demás el mismo pueblo, Señor, no lo veían a él, pero tú sí lo notaste, porque ya tú lo habías preparado. Y tú le dijiste: Josué, levántate, porque esa tarea es para ti. Muchos aquí, Señor, también tú les has dado, Señor. No hay ni uno solo que no tenga, Señor, una asignación. No hay ni uno solo aquí que solamente, Señor, tiene que escuchar tu palabra y conformarse con ello.
Todos aquí, Señor, han sido plantados, pero para dar frutos, Señor. Ahora, Señor, oh Dios, de repente puedan sentirse sacudidos. O están en una temporada, Señor, oh Dios, donde no hay frutos y se decepcionan. Señor, que ellos puedan saber que tú no los has olvidado. Cuando Israel decía, ¿dónde está Dios que estamos aquí esclavizados? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? Pero hubo un día en que tú también llamaste a Moisés. Porque tú le querías decir al pueblo de que a pesar del dolor y a pesar de la esclavitud, tú no los habías abandonado. Iglesia, Dios no te ha abandonado. A ti, hermano, hermana, Dios te ha notado. Estás en los planes de Dios. Por eso la palabra dice, todas las cosas, al final, todas las cosas van a contribuir para nuestro bien, para el propósito por la cual has sido llamado, has sido llamada. Señor, haz brillar a cada uno de tus hijos en el lugar donde tú quieres verlos. Señor, haz brillar a tus hijos allí, Señor, donde tú los has puesto. Si hay alguien, Señor, oh Dios, que ha dejado, Señor, lo que tú le habías entregado, tú eres el Dios de segundas oportunidades. Tú eres el Dios, Señor, oh Dios, que da en abundancia. Porque irrevocables son, Señor, oh Dios, tus llamados. Te pido, levántalos, Dios. Levántalos, Señor, y ayúdalos. Ayúdalos, Señor, oh Dios, a crecer en medio de las temporadas difíciles. Ayúdalos, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús.